Hola, soy Agustín Bad, uno de sus oyentes de máquinas eléctricas, y hoy vamos a resolver el problema 13 del compilado, el cual es uno cortito y sencillito para poder así introducirlos en estos ejercicios. Bueno, se nos presenta este electroimán que lo que busca es ejercer una fuerza para levantar o bajar, eso lo veremos al final, esta masa M. Entonces, lo que nos están preguntando en este ejercicio em, es el voltaje necesario aplicado a esta bobina de acá para poder levantar esto hasta una altura Gmin de 0,31 milímetros. Entonces, esto incluye mucha materia de circuitos magnéticos, y de circuitos magnéticos nosotros sabemos lo siguiente, ¿cierto? La inductancia es igual a n cuadrado partido en la reluctancia, ¿cierto? En este caso dependiente de G, porque esto está variando, ¿cierto? Nuestro G es variante. Y también sabemos de circuitos magnéticos que la reluctancia de un circuito es igual a X, en este caso G, ¿cierto? Partido en la permeabilidad del vacío, porque es aire, por el área. Y en este caso, si nosotros hacemos como un approach a este circuito, lo que vamos a tener va a ser la fuente aquí arriba. Y aquí vamos a tener 2, ¿cierto? 2 de igual G y de igual área. Por lo que en realidad aquí vamos a poner un 2, ¿cierto? Porque es el equivalente. Entonces, si reemplazamos esto en nuestra fórmula de inductancia, uy, vamos a tener que es un n cuadrado por mu sub 0 por el área transversal, de sección, perdón, partido en 2G. Y como nos están pidiendo la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza ejercida por la fuerza electromagnética ejercida es igual a 1/2 y cuadrado por la derivada parcial de esto respecto a G, de la inductancia respecto a G, ¿cierto? Tenemos varias fórmulas, pero para representar la fuerza también podemos llegar a la con energía, pero en este caso, como nos piden directamente la fuerza, podemos llegar y ocupar esta. Entonces, si reemplazamos y hacemos la derivada, vamos a obtener 1/2, ¿cierto? Y cuadrado por, esto es constante, partido en 2, por menos 1 partido en G cuadrado, ¿cierto? Entonces con esto sabemos que la fuerza ejercida aquí, esta fuerza estamos calculando, es de menos i cuadrado cuartos por n cuadrado por mu sub 0 por a partido en g cuadrado. Y como lo que nos piden es llevar esta masa a una condición de equilibrio con esta distancia, es simplemente hacer un balance de fuerzas, donde tenemos que la sumatoria de fuerzas totales debe ser igual a 0, lo cual es igual a la fuerza del peso, al peso P, ¿cierto? Más la fuerza que estamos calculando ahora. Y esto es igual a mg menos i cuadrado cuartos por n por mu sub 0 por área por g cuadrado. Entonces nos va a quedar que mg es igual a la misma expresión de antes, ¿cierto? Por n mu sub 0 por área partido en g cuadrado. Y aquí se me olvidó traspasar el n cuadrado. N cuadrado. Ahí. Entonces lo que buscamos en este caso es despejar la corriente I. Aquí hice un cambio ay, de G a X, porque para no confundirlo con este G. Entonces lo que vamos, entonces despejando I, en cuadrado para hacerlo ordenado, va a quedar 4mg x cuadrado n cuadrado mu sub 0 por a. Y entonces va a ser igual a 2x partido en n, ¿cierto? Por la raíz de
mg mu sub 0 por a, ¿cierto? Entonces nosotros ya enunciado que sabemos que a son 32 centímetros cuadrados, es igual a 32 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, g 9,8 metros partido segundo cuadrado, m son 12 kilos, mu sub 0 4pi por 10 a la menos 7. No me acuerdo los días de media ahora mismo. Y N475. Y X son 0,31 milímetros. Es igual a 0,31 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, reemplazando todos estos valores acá, vamos a obtener una corriente de 223,21 miliamperes. Que ahora, como nos pide el voltaje, simplemente por ley de Ohm, obtenemos con R igual 2,3 ohms por 2.3 obtenemos un voltaje 0,513 4 milivolts, ¿cierto? Sí, milivolts. Con esto termina el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 14 del compilado, en el que se nos presenta este sistema electromecánico donde las piezas son cilíndricas, lo cual es importante porque eso va a afectar en las áreas de sección de acá. Y nos están diciendo que el émbolo de acá, este es un émbolo también cilíndrico, se puede mover entre un rango de Gmin y Gmax. Que esto es cuando hay corriente y esto es cuando igual 0. Aquí lo que más puede complicar el ejercicio quizás es cómo interpretar estos dibujitos de acá con aquí un puntito y aquí una X. Bueno, esto simplemente es por dónde entra y por dónde sale el cableado, ¿cierto? Nosotros sabemos que una X es cuando entra y un punto es cuando sale. Entonces, por aquí entra, ¿cierto? Y por aquí sale. Entonces, seguimos este camino. Entra el cable, o sea, sale, perdón, el cable y entra por este lado. Entonces, si seguimos haciendo esto, quedaría una más o menos así. Y ahí nos queda como más convencido como toda la vida, ¿cierto? Y la corriente va hacia acá. Entonces la corriente sigue este camino. Va, lo abraza por fuera y luego entra por acá. Y esto es importante entenderlo porque si si hacemos un circuito magnético, vamos a tener, ya aquí está esto, aquí arriba, ¿cierto? Aquí, ay, perdón, ahí, 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 ya. Tenemos este de acá, ¿cierto? Representado por esto. Oh, qué horrible, perdón. Quedó peor. La fuente, ¿cierto? Y esto de acá. Ahora, la fuente, ¿hacia dónde va? ¿Es así o así? Piénsenlo un poco, pausen el video o algo. Entonces, si nosotros hacemos con la regla de la mano derecha, y como por aquí sale el cable, ¿cierto? Y por aquí entra el cable, la corriente parte de acá, nos va a quedar que si nosotros abrazamos el sentido de la corriente, está saliendo por el lado derecho y entrando por el lado izquierdo, ¿cierto? Y el pulgar nos va a quedar apuntando hacia abajo, por lo que el flujo generado sale hacia acá, hacia abajo. Ah.
hacia abajo sale el flujo phi. Por lo que entonces nos va a quedar así porque el flujo sale hacia abajo. Phi. Ya. Entonces, entendiendo esto, podemos resolver el circuito con lo que sabemos de circuitos magnéticos, ¿cierto? Este le llama G. Aquí, para que no sea tan redundante con los G, vamos a llamarlo L, ¿cierto? L fijo. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es reducir este circuito, ¿cierto? Nosotros sabemos que este nodo es el mismo para cada uno. Y también este nodo con este nodo, ¿cierto? Es este nodo. Por lo que en realidad estos están en paralelo, estas dos. Por lo que nos podemos reducir nuestro circuito. Chum. Este es el G, ¿cierto? La fuente más menos. Y aquí nos va a quedar un L medio, ¿cierto? Nos va a quedar una reluctancia de L medios. Entonces, en el punto A, lo que nos piden es encontrar una expresión para BG. En función del area gap G y la corriente lobina I, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver más abajo. ¿Qué sabemos nosotros? Aquí tenemos una sola rama, ¿cierto? Con dos area gap, ¿cierto? Porque estamos usando el reducido. Entonces, nosotros sabemos que N por I, que es la fuerza magnetomotriz, es igual a la sumatoria de los H por L, ¿cierto? Y en este caso tenemos un HG por G, ¿cierto? Que es el de nuestro area variable, por un HL, ¿cierto? Por L medio, ¿cierto? Porque ese es el largo. Por lo que nuestra primera ecuación que vamos a ocupar es N por I igual HG por G más HL por L medios. ¿Qué también podemos sacar? Sabemos que también al ser en la misma rama, el flujo debe ser el mismo para los dos area gaps, ¿cierto? Porque es todo el mismo flujo, entre comillas constante. Por lo que flujo del area gap debe ser igual al flujo del area gap no variable, lo cual se traduce en la densidad de G, densidad de campo magnético en el area G, por el largo G igual BL por L, ¿cierto? Perdón, aquí es área. Área L, área G. También sabemos que en los area gaps se cumple la siguiente relación para cada uno, ¿cierto? Porque estamos en el vacío, asumimos vacío igual aire. HL por mu sub 0 igual BL. Entonces, como nos pide el VG, tenemos que reemplazar la ecuación 2, 3 y 4 en la 1. Entonces, HG, ¿cierto? Es fácil, es usar la ecuación 3 acá, ¿cierto? Y aquí, y para HL, nosotros sabemos que HL, ¿cierto? Lo podemos reemplazar por BL partido en mu sub 0. Y sabemos que BL lo podemos reemplazar por B sub G por AG, ¿cierto? Partido en AL. Por lo que finalmente, reemplazando todo en 1, es igual a N por I igual BG por área partido en mu sub 0, ¿cierto? Más BG por AG por AL por L medios. Que luego factorizando, encontramos B sub G igual a perdón, aquí añadí una nada que ver. Sí, ese está de más. Aquí bajé, perdón. Ahí sí. Había algo que no me calzaba, era eso. Y aquí me falta el mu sub 0. Ahí sí. Ahí sí ya. Esto lo podemos llevar al tiro acá, ¿cierto?
el mu sub 0, G más A sub G a L por L medios. Perfecto. Y aquí, esta es la parte quizás más importante para llegar al problema de manera correcta y prestenle ojo porque se parece a la tarea. Porque tenemos que ver el tema de las áreas. El área G del airgap, ¿cierto? Aquí, el área que atraviesa por acá, ¿cierto? Es como cilíndrico. Es simplemente pi r cuadrado. Aquí no hay mucho drama. Pi r cuadrado. Y para el área G1, ¿cierto? Por ejemplo, viendo el dibujo original, el área que atraviesa, por ejemplo, acá, tenemos el cilindro. Uy, cilindro, ¿cierto? Y aquí vamos a asumir que el flujo que atraviesa esta zona, ¿cierto? De acá, es el dibujo más grande, ahí, ahí. Y el flujo lo atraviesa por acá, tan, tan, tan. Está atravesando la mitad de la cara lateral. Entonces estaría como, ahí está, estaría atravesando como toda esa área el flujo. Y si nosotros recordamos, el área total del lateral es 2 pi RH, ¿cierto? Con H la altura de acá, que aparece acá, con rojo ahí, ¿cierto? Y como estamos recordando que estamos con el reducido, estamos como viendo solo la mitad del área. Entonces en realidad, el área que atraviesa aquí es pi r por h, ¿cierto? Donde h es h1 en el dibujo, pero lo vamos a nombrar h. Por lo que finalmente la ecuación de arriba, la número 1, nos va a quedar n por i. Ahí g más esto, ¿cierto? Pi RH por L medios. Cancelamos tan, tan, tan. Nos queda finalmente mu sub 0 por n por i igual b sub g por r L medios h. Eso, ¿cierto? Si no me equivoqué. Que despejando, encontramos finalmente que b sub g es igual a mu sub 0 por n por i por, vamos a hacerlo por separado, g, ¿cierto? Más r L 2h. ¿Cierto? Estoy comprando que no me haya equivocado. Ya, sí. Entonces con esto encontramos para A, el valor del campo magnético, era lo que nos pedían. Añadir página. Voy a añadir dos al tiro. Ya. El parte B. ¿Qué nos pedían? Nos piden la inductancia. La inductancia nos piden, ¿cierto? Dependiendo también de G y de I. Ahora lo que vamos a hacer es no ocupar lo de antes, sino que vamos a ocupar otra expresión. De circuitos magnéticos nosotros sabemos que L por I es igual a N por phi, ¿cierto? Y nosotros sabemos que phi es área G por VG. Entonces, sí, ya.
Por lo que simplemente hay que multiplicar la ecuación de A por el área G. Entonces llegamos de manera bastante más rápida. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar L es igual a N por AG por BG partido en I. Que reemplazando vamos a encontrar el N está al cuadrado, nos queda al cuadrado. Recordando que AG es pi r cuadrado, nos va a quedar pi r cuadrado por BG. Mu sub 0 el n ya, está, ya multiplicamos al cuadrado, voy a dejar el igual. Y todo esto partido en I, ¿cierto? Por G más el radio L partido en 2H. Si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Y los I se nos cancelan. Y déjenme comprobar. Pi. Sí, esta es la ecuación final de la inductancia. En pi n cuadrado r cuadrado mu sub 0 g más L 2H. Esta es el inciso B. El inciso C nos pide encontrar la coenergía, ¿cierto? Nosotros sabemos que podemos encontrar la coenergía a partir de la inductancia mediante la siguiente ecuación. I cuadrado. Recordando que estamos en un sistema alimentado por una bobina, no varias, porque si no habría que ocupar la matriz, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la misma expresión, pero multiplicada por un medio y el I cuadrado, ¿cierto? I cuadrado medios por pi n cuadrado mu sub 0 g más tan 2h. Y ahora en el punto D nos piden coenergía y ahora nos piden la fuerza ejercida sobre el émbolo en función de G. Y nos preguntan también si la fuerza actúa para subir o bajar el émbolo. Ya. Ahora nosotros vamos a ocupar otra ecuación para la fuerza. Esta. ¿Cierto? Ustedes ya la vieron en clases. Por lo que entonces hay que derivar esta expresión respecto a G. Todos los que son constantes los dejamos para afuera para no confundirnos. ¿Cierto? Nos va a quedar por menos 1, ¿cierto? Partido en G más esto. Al cuadrado. ¿Cierto? Si nosotros nosotros, ¿cómo definimos? Entonces, ¿esto levanta o baja el émbolo? Piénsalo un poco. Bien, ya lo pensaron. Entonces, nosotros cuando definimos nuestro G, ¿cierto? Aquí arriba, este G de acá, es 0 cuando está al mínimo y es máximo cuando está acá, ¿cierto? Aquí está el max y aquí está el mínimo. Entonces nuestro G está definido positivamente hacia abajo. Por lo que si nuestra expresión tiene un menos, esto quiere decir que la fuerza se ejerce hacia arriba, es decir, busca cerrar el ERICAP. Busca cerrar el ERICAP. ¿Y qué significa que busque cerrar el ERICAP en términos de inductancia? Que si vamos, por ejemplo, acá. Esta expresión de acá, ¿cierto? Si G baja, toda esta expresión baja. Y si toda esta expresión baja, la inductancia sube. Es decir, nuestro sistema lo que busca es aumentar la inductancia del sistema, lo cual lo logra, ¿cierto? Reduciendo la reluctancia porque sabemos esto. Sabemos que si esto baja, esto va a subir. Entonces, esto es generalmente lo que buscará hacer la fuerza electromagnética. Aumentar las inductancias y disminuir la reluctancia. ¿No? El último problema resuelto en esta ayudantía va a ser el 7 del compilado.
donde se nos presenta este sistema electromecánico con una grúa. Aquí se me olvidó añadir el bobinado, ¿cierto? Aparece la fuente y va hacia allá, y 0. Ahí sí. ¡Ah! Ahí sí. Y 0, ¿cierto? Se me olvidó añadir eso. Ya. Una grúa es capaz de entrar perfectamente en un sistema electromecánico. Consiste en una bobina de n vueltas con una cortisera rodeando un núcleo de hierro ideal, ¿cierto? Aquí nosotros sabemos que el flujo va hacia allá por regla de la mano derecha. Abrazamos por la dirección y el pulgar apunta hacia arriba. Y ya la pieza rotativa introduce el sistema de inductancia máxima LD y una inductancia mínima LQ. El eje de esta pieza está acoplado a un brazo de largo L y masa M. Y nos dan otros valores para el ejercicio. Ya. Lo importante en entender este ejercicio es LD y LQ, ¿cierto? Nos dan una inductancia máxima, ¿cierto? Inductancia máxima LD, ¿cierto? Y una inductancia mínima LQ. Esto, como vieron o verán en el curso, del D significa de que es de eje directo, ¿cierto? Y este es el eje en cuadratura. ¿Cierto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a hacerle como un zoom a esta parte de acá. Ahí, chium, ¿cierto? Pam, pam. Y chium, pam, pam, ¿cierto? Y tenemos vamos a hacerlo así, ¿cierto? Tenemos esto. Nosotros tenemos estos dos ejes, ¿cierto? Eje directo y eje en cuadratura. Entonces lo que nos están diciendo es que cuando está el hierro de esta manera, está en la inductancia máxima. Y claro, porque la reluctancia es menor. Y como la reluctancia es menor, la inductancia es máxima, ¿cierto? Acuérdense de que L ya es igual a n cuadrado partido en R, ¿cierto? Con R reluctancia. Y nosotros sabemos que la reluctancia es... en este caso va a ser el largo G, ¿cierto? Que es constante. Porque esto es así, ¿cierto? Entonces siempre se va a mover así, así. Entonces este largo G no varía, ¿cierto? G es constante, pero aquí lo que varía es el área. Entonces nos va a quedar un área variante por G. O sea, perdón, por mu sub 0. Que si lo reemplazamos acá nos va a quedar n cuadrado por a por mu sub 0, ¿cierto? Y partido en G. Entonces, por ejemplo, supongamos que está acá. El dibujito era así. Así y así, ¿cierto? Aquí está en el eje en cuadratura, ¿cierto? ¿Cuánto flujo enlaza? Nada, ¿cierto? Y si nos damos cuenta aquí el área que está en contacto, el área es nulo, ¿cierto? Esto es 0. Entonces la inductancia mínima. Y cuando está así, vamos a otro color. Ahí. O sea, en términos prácticos la inductancia no es 0, pero es mínima. Y si hacemos esto así, ¿cierto? El área es máxima porque está todo esto en contacto. En contacto entre comillas. A esto se refiere con instancia máxima e instancia mínima en cuadratura. En eje directo y cuadratura. Entonces, volviendo al ejercicio, nosotros tenemos que encontrar una manera de describir la inductancia en términos del eje directo y en cuadratura. Entonces sabemos que L debe ser alguna suma, resta, etc. Entonces vamos a probar con esto. LD, LQ. Ya, probemos. Probemos con, por ejemplo, esto y esto multiplicado por un coseno. Nosotros sabemos que el coseno cuando sea 0, ¿cierto? Porque el ángulo está definido aquí. Cuando el ángulo el delta sea 0, tenemos LD. Y cuando el ángulo es 90, ¿cierto? Tenemos LQ. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Entonces con esto no hay manera de cancelar LD y LQ para ningún ángulo, por lo que no es una solución.
Entonces vamos a probar de otra manera. Vamos a añadir una suma, ¿cierto? LD más LQ, ¿cierto? Por en coseno. Ya. Si hacemos coseno de delta, ¿cierto? Cuando delta sea 0, esto va a ser 1 y nos va a quedar 2LD más 2LQ. Por lo que no puede ser delta, ¿cierto? Porque cuando delta sea 0, esto no tiene que existir. Entonces, 2 delta, ¿cierto? Perdón. Sigamos trabajando con delta. Entonces, si queremos hacer esto, lo que vamos a probar es eliminando esto. Poniendo un menos. Cuando delta sea 0, vamos a tener LD más LD más LQ menos LQ, ¿cierto? Si eso nos casi nos quedan 2 LD, entonces probablemente aquí vaya un medio, ¿cierto? Un medio. Perfecto. Ahora cuando sea 90, queremos que solo esté LQ, ¿cierto? Entonces cuando esto es 90, todo esto se nos hace 0. Y nos va a quedar un medio de LD más un medio de LQ. Y nosotros no queremos este término acá, por lo que no lo queremos. Entonces, 2, ¿cierto? Entonces con esto se sigue cumpliendo para delta 0 y para delta 90 grados, para delta 45 grados, ¿cierto? Para delta 90 grados, perdón. Cuando esto valga. Cuando delta sea igual 90, esto va a ser 180. Ahí sí, perdón, me confundí. Entonces nos va a quedar aquí el LD de todo esto más menos LD, ¿cierto? Más LQ. Porque son 180 menos 1, entonces nos va a entonces a 1 se nos cancela, por lo que añadimos aquí un medio. ¿Cierto? Entonces ahí se nos cancela el LD y nos va a quedar solo LQ, porque va a quedar un medio más un medio, ¿cierto? Y esto se va a repetir para 360, 90, 270 y así. Por lo que esto es lo que caracteriza nuestro sistema con nuestra inductancia del sistema, en base al ángulo delta. ¿Qué tenemos también? Vamos a tener también, por el dibujito, ¿cierto? Si hacemos esto, chan, 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 aquí, ¿cierto? Tenemos delta también. Entonces sabemos que teta más delta es igual a pi medios o 90 grados. Y nos definen el eje X acá y esto de largo L. ¿Cierto? Entonces tenemos tan, 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 ¿cierto? Esto de largo L, esto de largo X y, y el ángulo delta, ¿cierto? Delta acá. Entonces sabemos que seno de delta, seno de delta es igual a X partido en L, ¿cierto? Y también sabemos por la relación de los ángulos que esto es igual a coseno de teta. Teta se nos repite acá, ¿cierto? Aquí y aquí se nos repite el X. Entonces, con esto ya definido, podemos seguir avanzando en el ejercicio. Nos preguntan por la corriente inducida en la bobina para el objeto de masa 50 kilos hasta una distancia X ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es equilibrio de torques. Entonces, lo primero que necesitamos es el torque eléctrico ejercido por el sistema rotatorio. Y nosotros sabemos que esto es análogo a la fuerza eléctrica ejercida, ¿cierto? Y sub 0 cuadrado por esto de acá, ¿cierto? Porque el ángulo que estamos variando es este. Que si lo resolvemos, la parte de la izquierda es constante. Va a quedar un medio y o cuadrado por seno, menos seno, ¿cierto? Sí, menos seno de 2 teta
o sea, delta, perdón, por 2 por LD menos LQ. Aquí me faltó el 1,5, ¿cierto? Y entonces nuestro torque eléctrico, si lo vemos solo valor absoluto, nos va a quedar 1,5 y O cuadrado por LD menos LQ por seno de 2 delta. Ahora tenemos que ver el torque que ejerce nuestra grúa, el cual es el conjunto de la masa M grande y M chica. Nosotros sabemos, morado, ¿cierto? Que esto se mueve así, ¿cierto? Hacia allá, lo cual significa que lo va a tirar hacia acá. Por lo que tenemos que descomponer nuestras fuerzas así, ¿cierto? Ahí que va MG, ¿cierto? Y ahí. No nos interesa este componente. Entonces tenemos Chan, Chan y Chan, ¿cierto? Pam, pam. MG de los 90 grados. Y este ángulo de acá es el mismo que aparece acá, ¿cierto? Si hacemos esto hacia allá y esto hacia acá, te va a hacer delta, o sea, teta, y este va a ser delta. Por lo que este ángulo de acá debería ser delta, si no me equivoco. Entonces aquí va a aparecer mg coseno delta, ¿cierto? Y el mismo análisis se realiza para este de acá. Entonces, si nos volvemos aquí, vamos a hacer los torques R, les vamos a llamar. Va a ser la masa grande, ¿cierto? Por su peso, o sea, mg. L medio, ¿cierto? Porque esta es la mitad del brazo. Ejerce la fuerza desde acá, ¿cierto? Y esto es de largo L, entonces aquí hay L medios por el coseno de delta, ¿cierto? Y esto más mg chico por L, ¿cierto? Porque es todo el brazo por el mismo coseno. Por lo que va a quedar tan igual, va a quedar L por G, tienen M medios, más M coseno de delta. Y nos están pidiendo, perdón, no lo tengo anotado acá. Nos están pidiendo la corriente de I.O. para una inductancia, para una distancia X igual a 1,5 metros. Y L nos lo dan por enunciado, ¿cierto? L es 8 metros y nos están pidiendo X igual 1,5 metros. Lo cual, si lo juntamos, lo reemplazamos acá, nos va a dar un ángulo de 0, nos va a dar un delta, ¿cierto? Porque estamos dejando con delta, de 0.18862 radianes por segundo. Perdón, nada que ver segundos. Y entonces las masas las conocemos, los largos también, G también, coseno también. Por lo que reemplazando la ecuación para el torque de carga igual a torque, ¿cierto? Por el equilibrio, vamos a llegar reemplazando, vamos a llegar a lo siguiente. 4518.4 igual a 6.4461 por I0 cuadrado, porque todos son conocidos menos la corriente porque es lo que buscamos. Entonces dan una corriente igual a 26.470
5 amperes, ¿cierto? Con esto terminamos la parte A. Entonces en la parte B nos dicen que hay un accidente y se nos rompe el núcleo y nos queda como un airgap, ¿cierto? Entonces nos quedaría así, de área G y largo G y área A, ¿cierto? Entonces, y nos va a quedar en serie, ¿cierto? Entonces, esa reluctancia es G partido en mu sub 0 por A. Y nos dicen, nos dan el dato, ¿cierto? Si no me equivoco, de que... ahí está, parte B. Área es igual 0,4 metros cuadrados y G 1 milímetro, ¿cierto? Que reemplazando esto en esta ecuación es igual a 1989.4 per partido en Weber. Ya, entonces nosotros sabemos, en el caso de antes, ¿cierto? Que nuestra reluctancia de L es n cuadrado, ahí, partido en la reluctancia, ¿cierto? Esta es la reluctancia, voy a poner O de inicial, ¿cierto? Y si despejamos R, la reluctancia O, n cuadrado partido en L de delta, ¿cierto? Pero ahora lo que pasa, a este de acá le añadimos una en serie, ¿cierto? Entonces nos va a quedar R va a ser igual a lo que ya conocíamos, más el que calculamos aquí arriba, que lo vamos a llamar, no sé, G, RG. Por lo que ahora solo nos queda encontrar la nueva inductancia de esto, ¿cierto? Que lo que podemos hacer es volver a aplicar esto de acá, aquí, pero con nuestra nueva reluctancia, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces, L en prima, ¿cierto? También sigue dependiendo del ángulo. Va a ser igual a n cuadrado partido en esto que lo llamamos tal cual, ¿cierto? Entonces nos va a quedar n cuadrado partido en n cuadrado, esto más, ¿cierto? Vamos a dejar como n cuadrado L en n cuadrado más G por L. Si no me equivoco, sí. Entonces nos queda esta ecuación que si lo reemplazamos, nos queda algo muy bonito, la verdad. Así que ojo con los errores de arrastre, 0.5, que la tengo anotada, así que voy a llegar y copiarla. LD más LQ, ¿cierto? Más LD menos LQ coseno 2, ¿cierto? Todo esto partido en n cuadrado más 0,5 por RG por... va a ser el C más que nada para no gastar tiempo en eso. Que si reemplazamos con todos los valores de LD, LQ y la reluctancia, nos va a quedar que L' es igual a 8 millones más 4375000 coseno de 2, si es partido en 114.660 más 34.815 coseno de esto. Y ahora tenemos que realizar el mismo procedimiento de antes, solo que con una ecuación más fea, ¿cierto?
Vamos a hacerlo de nuevo con valores absolutos, igual a 1/2 y sub 0 cuadrado por, eso es lo que hará el prima, ¿cierto? Que nos da un chorizo de ecuación, ¿cierto? Que, que para simplificar un poco, a esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B, a esto D y a esto C, ¿cierto? No sé si me da el espacio, así que voy a decir aquí abajo, 1/2 y cuadrado por A. Voy a quitar aquí esto. Menos 2b seno 2 delta, paréntesis, corchete, c más d coseno 2. Pam. 2 seno 2 delta a más b coseno 2 delta. Y abajo va a quedar c cuadrado más 2c de coseno de 2 delta más d cuadrado coseno cuadrado delta 2 delta. Que despejan el torque sigue siendo el mismo, entonces hacemos esto igual. Ahí, torque eléctrico, vamos a despejando, vamos a obtener una corriente igual a 36.75065 amperes, ¿cierto? Y con esto termina este ejercicio. Quizás sea algún error de arrastre, no estoy seguro, la verdad. Al ser harta matraca no se puede buscar harto, pero me interesa que se queden con la idea de cómo resolver este ejercicio, qué sucede y cómo afrontarlo. Muchas gracias por su atención a estos 3 ejercicios, que les vaya súper bien. Cualquier duda voy a habilitar un foro, si es que no está ya habilitado cuando esté subido. Chao, chao.